Eh, Bien, y ya les voy a tomar entonces la captura de pantalla para tomar registro. Listo, perfecto. Entonces, lo que les decía es que a su derecha, si están en un computador, en la parte de arriba hay un circulito, un cuadradito blanco, donde van a tener como una carpeta de mensajitos aquí. Entonces ustedes acá pueden hacer cualquier pregunta si la tienen alrededor de la charla para que no se les olvide. ¿Listo? Entonces, no sé, acá pueden decir cualquier cosa, lo que quieran, cualquier pregunta y al final se las voy a responder en orden. Y al final, cuando estemos en la sección de preguntas, también tienen esta manito de acá, levantar la mano. Entonces ustedes la van a levantar y nos va a llegar una notificación de que han levantado la mano y se les va a poder dar la palabra para que hagan su debida pregunta. Además de eso, pues no vamos a usar ninguna otra herramienta. Ya al final les voy a enviar un Google Forms para que puedan, para que califiquen como mi charla. Es muy sencillo, no se demora más de 30 segundos si tienen alguna sugerencia. Y como les decía a muchos de los inscritos que les voy a dar un espacio para inscribirse a la segunda charla. ¿Listo? Entonces, para los que no escucharon y para los que... Hola, ¿cómo están? Y para los que no me conocen, me llamo Eric Sussman, vivo en Bogotá, soy de Popayán, me encanta la naturaleza a lo largo en mi colegio, digamos. Siempre me ha gustado llevar el semillero de la huerta, que es un espacio que nos da el colegio para hacer experimentos, para hacer investigaciones y siempre me ha gustado tener un diferencial de otras huertas. Entonces yo he investigado, he hecho unas investigaciones muy extensas de semillas nativas, de cómo los cultivos en tierra pueden llegar a dañar los ecosistemas cercanos a donde vivimos y como mi colegio queda muy cerca al páramo, de hecho es zona de páramo, pues más aún me interesa eh, arreglar estos problemas. Entonces, este sistema, esta metodología, como les decía, la encontré por un tío y de eso yo la empecé a investigar un montón, empecé a investigar, a inventar un poco en mi cabeza y pues hasta llegar a este proyecto que está de la mano de una fundación que por temas de cuarentena pues no se ha podido realizar, pero es una idea muy bonita porque es mejor capacitar a las personas que darles un sistema aquí y que se enloquezcan porque no saben hacer. Entonces, que las personas sepan qué hacer y grabarles en la mente que hay alternativas muy buenas para la siembra o para otros tipos de cultivos, pues pueden hacer la vida y nuestra relación con el ecosistema mucho mejor. Entonces, ya vamos a ir a la presentación y entonces si tienen alguna pregunta, lo que les decía, hagan una pregunta por el chat y al final, o si es necesario, en el medio de la presentación se las voy a responder. Listo, entonces comencemos. Bueno, entonces lo que les voy a presentar es la acuaponía y se le llaman los cultivos del futuro porque al final se van a dar cuenta de todas las ventajas, de todos los diferenciales que tiene de los cultivos tradicionales, los cuales van a hacer que lleguen en un momento a sobrepasar el cultivo de hortalizas o de alimentos en tierra. ¿Listo? Entonces, primero recordemos qué es lo que vamos a ver en esta charla. Si vieron la convocatoria, pues habrán visto el contenido, pero es bueno recordarlo. Entonces, ¿qué son cultivos acuapónicos? Se los voy a dar la definición en mis palabras, porque una definición en palabras científicas pues es complicado de entender y además ni yo la entiendo. Entonces, es mejor decirlas en mis palabras para que todo el mundo pueda entender. Segundo, ¿qué tipos de cultivos acopónicos existen? Estos son tipos las tipos de siembra, digamos, para las plantas hay camas, hay algunos huertos urbanos, cultivos asociados,
también les voy a ir hablando un poco de estos tipos de cultivos en tierra a lo largo de la presentación para ir contrastando y comparando con la acuaponía y con la hidroponía. ¿Para qué sirven? Esto en la definición pues se las voy a dar, pero además para qué sirven va a estar muy, muy detallado para que puedan entender y quede mucho más claro. ¿Qué beneficios y ventajas tienen sobre los otros tipos de cultivo? Pues para que se den cuenta por qué yo les llamo y por qué todo el mundo les llama cultivos del futuro. Entonces, primero, ¿qué es? La acuaponía es un tipo, es una metodología, en realidad, la cual sirve para cultivar dos tipos de seres vivos, digámoslo así, y combina dos tipos de cultivo. La primera, no sé si la conozcan, es la hidroponía, la cual se basa en cultivar plantas a base de agua. No hacemos uso del sustrato con nutrientes, no hacemos uso de la tierra, así como así. Entonces lo que nosotros hacemos es tener el agua, nuestras plantas, y nosotros le agregamos todos los nutrientes al agua. Y pues el suelo, obviamente, que es súper esencial para todos nuestros cultivos. Segundo, tenemos la acuicultura, que es la forma en la que le vamos a agregar los nutrientes a nuestro sistema hidropónico. ¿Listo? Ya no le vamos a agregar en forma de químicos, ni de polvos, ni de nada a nuestro sistema, sino que se los vamos a dar en forma de peces de agua dulce o de baja salinidad o crustáceos, si es así, de baja salinidad. Son peces que necesitan un agua casi dulce, pero que tiene una gota de sal. O sea, podemos conseguir hasta camarones tener en este tipo de sistema. Entonces, ¿qué conseguimos combinando esos dos cultivos? La acuaponía. La acuaponía es un sistema en el cual cultivamos peces y plantas al mismo tiempo en una simbiosis perfecta. Lo que buscamos es una simbiosis perfecta, ¿por qué? Porque se benefician peces, plantas y bacterias al mismo tiempo en un solo sistema. Como cultivamos peces y plantas, pues lo que queremos es que estos dos seres vivos vivan perfectamente. Y necesitamos otros seres vivos que nos ayuden a transformar el alimento y las heces y los desechos de los animales en nutrientes y fertilizantes para nuestras plantas. Estos seres vivos se llaman bacterias y las centralizamos. Son una serie de bacterias que les decimos nitrobacter. Estas bacterias para nosotros son como la levadura para el pan. Sin estas bacterias no hay sistema copónico. Esto se consigue en el ambiente, igual que las levaduras, y llegan a nuestro sistema con un proceso que se llama ciclado. Esto se hace un mes antes de, de empezar a sembrar. ¿Listo? Entonces, ¿qué es la simbiosis perfecta? Entra el alimento, acá lo vemos. Pasa por los peces, ellos comen, digieren ese alimento, tienen sus heces y sus desechos, pedazos de escama, pedazos de cualquier cosa de pez, sus heces y desechos del mismo alimento. Esto se vuelve en una forma de amoníaco. El amoníaco es tóxico para cualquier ser vivo, tóxico para cualquier ser vivo. Las bacterias se alimentan del amoníaco y los convierten en nitritos, que también son tóxicos para las plantas y para los peces. Entonces tenemos compuestos, dos compuestos eh, que son el amoníaco y el nitrito, tóxicos para los dos tipos de seres vivos que tenemos. Y hay otras bacterias que están en el grupo de Nitrobacter que los convierten en nitrato, que este compuesto también es tóxico para nuestros peces. En un acuario normal siempre buscamos cambiar el agua porque no tenemos quien se alimente, quien nos quite los nitratos. Y no hay una forma de eliminar los nitratos si no es teniendo plantas. Entonces aquí tenemos nuestras plantas que extraen los nutrientes y extraen los fertilizantes del nitrato. Y vuelve el agua al estanque de peces siendo totalmente filtrada, una filtración perfecta.
Eh, ¿Hasta ahora entendieron lo que les he dicho? ¿Entendieron como la, la esencia de la acuaponia? ¿Qué es? Sí, ok, perfecto. Sí, gracias. Ok, gracias. Listo, entonces sigamos con los términos. Hay algunos términos que tenemos que saber para poder, pues, hacer nuestro sistema de acuaponia. Y el primer término es biomasa. El biomasa la biomasa es la cantidad de peces que vamos a tener en nuestro sistema, digamos. Hay una razón en nuestro sistema en la cual es 20 plantas por cada kilo de pescado. Podemos tener 1 kilo de peces beta o 1 kilo de truchas y 20 plantas. Plantas, arbustos o plantas pequeñas. Ya después tendremos que ver si es un arbusto un poco más grande, si va a necesitar más nutrientes. Entonces nuestra razón para nuestro sistema es 1 kilo por cada 20 plantas. El pH, me imagino que muchos sabrán qué es el pH, pero si no, les voy a decir qué es. El pH es una medida de acidez o de alcalinidad. ¿Qué es la acidez? Pues ácido, y alcalinidad es un poco menos ácido. Aquí podemos ver la tabla de pH, siendo 1 lo más ácido, siendo 7 neutro, que la gran mayoría de agua es neutra, siendo 7, y 14 siendo alcalina. Eh, Nosotros vamos a tener que estandarizar un pH en nuestro sistema, porque los peces, dependiendo del tipo de pez que usemos, dependiendo del tipo de planta que usemos, pues estos seres necesitan diferentes grados de pH. Me voy a inventar aquí que vamos a sembrar fresas y vamos a cultivar truchas. ¿Listo? Digamos que las fresas tienen un pH de 6 y las truchas necesitan un pH de 5. Nosotros tenemos que hacer un promedio ahí, sumar los dos términos y hacer la división por cantidad de términos que pusimos. Entonces aquí 5 más 6 nos daría 11, dividido entre 2 porque dividimos dos términos, serían 5.5. Entonces tenemos que llegar a 5.5 en el grado de pH. Haciendo, digamos que vamos a sembrar más de un tipo de plantas o más de un tipo de peces. Queremos tener 3 tipos de peces y 85 plantas, tipos de plantas. ¿Qué hacemos? Hacer un promedio por el pH que necesita cada planta y después por cada pez. Eso se suma y pues ya nos da, no, perdón, hacemos el promedio de los dos. Entonces, digamos, tenemos fresas que tienen 6, lavanda que tiene 4 y albahaca que tiene 3. Todos son números inventados, eso lo harían una investigación muy corta, qué pH, qué grado de pH necesita tal planta o tal pez. Hacemos el promedio entre 6, 4 y 3 y después con los peces y con los dos términos que nos salen, hacemos también el promedio. Es muy sencillo, puede sonar un poco difícil, pero es promediar, sumar y después dividir entre cantidad de términos. ¿Cómo llegamos a estandarizar un pH? Digamos, el 5.5 que les dije que iba a haber entre fresas y truchas. Hay muchas formas. Entonces, primero tendremos que ver la dureza de nuestro agua. Donde vivimos hay una dureza de tanto y el pH es de tanto. Eso se puede buscar por internet. Eh, pH del agua de Bogotá y tal zona. Una vez sabiendo qué pH tiene, pues ya tendríamos que llegar a cambiarlo, sea para bajarlo para hacerlo más ácido o sea para subirlo para hacerlo más alcalino. Una de las formas es con ácido acético. Ácido acético es vinagre de cocina. Vinagre blanco, vinagre de manzana, vinagre de vino tinto, vinagre de vino blanco, vinagre de arroz, cualquier vinagre que su único ingrediente sea vinagre y agua. Nada más. ¿Cómo lo hacemos? Hay una razón, un estándar que nos dice que por cada 100 litros de agua en nuestro sistema
y por cada 10 mililitros agregados a esos 100, vamos a lograr bajar un grado de pH. ¿Listo? Digamos, en nuestro caso tenemos un agua de 7, un agua de neutra, un agua neutra porque el neutro de pH 7, lo que haríamos es agregar 15 mililitros en 100 litros para lograr tener nuestro pH de 5.5 y que estén perfectamente para los peces y para las plantas. Otra forma de bajar el pH para hacerlo más ácido son las hojas de almendra, las hojas del árbol de almendro. Este es un método mucho más rudimentario, mucho más casero, no es tan exacto como el del ácido acético, como el del vinagre, porque nosotros agregamos las hojas de almendro alrededor del estanque o laguito o pecera y logramos bajar algún tipo de grado mucho más rudimentario, se nos puede llegar a pasar, es difícil de conseguir las hojas de almendra si no tenemos un árbol de almendra y pues mucho más sencillo con el ácido acético. Ahora, ¿cómo alcalinizamos el agua? Tenemos el agua muy ácida y necesitamos alcalinizarla. La tenemos en 3, necesitamos pasar a 5.5. ¿Cómo lo hacemos? Agregando carbón activo en un filtro que ahora se los voy a explicar, se los voy a presentar, lo cual extrae la, los nutrientes y la acidez y algunos componentes del agua. Entonces vamos a lograr extraer un poco de esa acidez y además podemos llegar a filtrar mucho mejor con nuestro carbón activo. Y otra forma de alcalinizar el agua es simplemente con más agua neutra. Con más agua neutra. Lo tenemos en 3, agregamos agua neutra en 7 y vamos midiendo con una cintica de este tamaño que venden en las droguerías, cortamos un pedacito, vamos midiendo y cuando comparemos el color que ya está listo, pues lo dejamos ahí. Lo podemos regular se me fue la palabra, con un químico, no es un químico, hay orgánicos, hay un montón que venden en las tiendas de acuario de acuicultura, el cual nos estandariza el pH y no nos deja que baje tan seguido y que suba tan seguido. Es muy sencillo. Nosotros nunca hacemos esto en tierra, pero necesitamos saber que nuestra tierra está apta para nuestros cultivos, ¿verdad? Porque si yo voy a sembrar en una tierra de 3 que tiene un grado de pH en 3, necesito sembrar fresas que tienen un pH de 6, pues no estoy haciendo nada y las fresas no van a crecer y se pueden llegar a quemar. Listo. Medidores de pH. Entonces ahora me están diciendo que tenemos bastantes preguntas. Entonces vamos a responder las preguntas de ahora. Entonces, Mira, Eric, de nuevo, tienes una pregunta que, sí. que Usándolos, dice María Garrido, dice, ¿qué tipo de peces usas? puedes usar cualquier tipo de pez, dependiendo del que tú quieras. Como les decía, tiene que ser de agua dulce y o de baja salinidad, con muy poca sal, el agua. Esos son cualquier tipo de pez, ornamentales o para el consumo humano. Súper. Eric, Adriana Velázquez tiene la siguiente pregunta. Usando la aquapónicos, ¿se puede mantener plantas de pasifloras? Sí, sin ningún problema. Claro que tenemos que adaptar. La gran mayoría de pasifloras son enredaderas, por decirlo así. Entonces tenemos que adaptar nuestro sistema para que tenga alguna fuente de agarre para que nuestra pasiflora crezca bien, pero perfectamente podemos usar pasifloras. Súper. Eric, siguiente pregunta la hace Ángela Patiño. ¿Qué clase de hortalizas se pueden producir utilizando la acuaponía? Igual que los peces, cualquier hortaliza, cualquier planta, cualquier árbol, si quieres, puedes adaptarlo y hacer un sistema acupónico gigante, lo que quieras en realidad. Estas preguntas de peces y de plantas van a ir en la segunda charla en la cual voy a especificar cuáles son las mejores uniones y las mejores
especies de seres vivos. Súper. María Garrido tiene otra pregunta, que es, ¿las hojas de almendra pueden ser secas o tienen que ser verdes? Pueden ser cualquier hoja que quieras, preferible si es seca, porque la seca lo que hace es que queda deshidratada, la empezamos a hidratar con el agua del sistema y extrae todos sus ácidos, digámoslo así. Es lo mismo que un té. Un té no lo podemos hacer con hoja verde, aunque se puede, pero no va a ser igual que con una hoja seca. Súper. Y Mariana Bravo tiene una pregunta doble, que es, ¿cómo se llama la cinta que se usa para saber el pH? Y si el clima altera el cultivo. La cinta para medir el pH se llama medidor de pH. Lo pueden comprar en Amazon, en Mercado Libre, en cualquier lado, en las tiendas de mascotas donde tengan acuarios, cualquier cosa así. Y el clima lo que altera es nuestro a nuestro pez, porque nosotros podemos adaptar nuestras plantas para que crezcan en un clima cálido o en un clima frío, siendo clima frío para sembrar plantas de clima cálido, un invernadero, y para sembrar plantas de clima frío en un clima caliente, pues una polisombra. Entonces nos sale, se puede hacer, el clima nos afecta, pero nosotros lo solucionamos. Si nosotros vamos a hacer un cultivo en Bogotá o en La Calera, pues tenemos que adaptarnos dependiendo de las plantas que queramos cultivar. Listo. Súper. Eric, y una última pregunta antes de continuar con tu charla, que la hace Juan Pablo Cárdenas, que también es una pregunta doble. ¿Todos los nutrientes son entregados por los peces? ¿No es necesario adicionar nutrientes adicionales? Y su segunda pregunta es, ¿qué especies de peces requieren menos cuidado? Las especies de peces que requieren menos cuidado se las iba a dar en la próxima charla, pero les digo de una vez. Los peces que menos requieren cuidado son algún tipo de carpas, casi todos los herbívoros, casi todos los peces herbívoros no necesitan tantos cuidados como los carnívoros. Digamos, una trucha necesitaría mucho más cuidado porque necesita más oxígeno y darle un alimento mucho más poderoso en nutrientes. Y si los nutrientes entregan todos los nutrientes a las plantas, si los peces entregan todos los nutrientes a las plantas, algunos. La verdad, nos toca complementar con unos, al igual que en un sistema, en un cultivo tradicional en tierra, porque se nos acaban los fertilizantes, pero no es nada más allá del otro mundo, lo podemos cambiar por cáscaras de banano, por cáscaras de huevo, por sal, o sea, es muy sencillo lo que hay que adicionar. Hay que agregar algunos tipos, más adelante se los voy a explicar. Súper, Entonces, querido. continuemos. Continúa. Gracias. Continuemos entonces. Algunos ejemplos de acuaponía, los cuales podemos conocer y no saber qué son acuaponía. ¿Listo? El primero es en Indonesia. Es un cultivo milenario de miles de años, el cual hacen una semi-acuaponía porque producen arroz y peces al mismo tiempo. ¿En qué ayudan los peces? Obviamente sabemos que la tierra pierde sus nutrientes, ya no fertiliza igual a las plantas, entonces los peces ayudan para fertilizar las plantas y para eh, eliminar plagas. Digamos, algunos bichos, ellos se los comen. Entonces esto en muchos países asiáticos lo usan así. Miren, acá también podemos ver los peces en las plantas de arroz y además la planta de arroz es una de las plantas que más agua requiere para poderlo cultivar. Entonces aquí le damos todo el agua posible porque los peces tienen que andar por ahí y la planta de arroz nada más coge lo que nosotros le estamos dando. Requiere lo que necesita porque es un curvo de agua y no va a coger toda el agua. Entonces nada más lo que requiere. ¿Listo? Sigamos. Y hay otro ejemplo que es en nuestras casas. Dos ejemplos en nuestras casas. Uno son los acuarios plantados, los cuales tienen la misma ideología de la acuaponia. ¿Por qué? Tenemos nuestros peces, producen amoníaco, producen
las bacterias se comen el amoníaco, lo convierten en nitrito y los nitratos se los tienen que dar a las plantas. Entonces, las plantas se lo están eliminando. Claramente, esto no es un sistema en el cual vamos a producir específicamente plantas. Entonces, hay que irle eliminando una parte de agua cada cierto tiempo a a nuestro acuario. Y otro es un estanque. Si alguien tiene un estanque con peces ornamentales o con peces, no sé, para el consumo, pero no se los comen o se los comen de hecho, pues también es porque tenemos nuestras mismas bacterias. No, en la mayoría no hay filtros, pero hay en los estanques plantas. Entonces las plantas también están eliminando los nitritos con la ayuda de las bacterias. La composición de un sistema acuapónico. Son 4 partes fundamentales las cuales necesitan estar arrastradas por una bomba de agua, una bomba sumergible o una bomba de agua. Claro, estamos usando energía. No gastamos agua, pero usamos energía. Qué contradicción. ¿Qué pasa? Lo podemos hacer con cualquier fuente de energía renovable y por mi, para mi en mi opinión, es preferible gastar un poco de energía que gastar un montón de agua y robarle nutrientes a la flora nativa. Primero tenemos el sistema acuícola, donde vamos a tener peces, como les dije, cualquier tipo de pez, de agua dulce o de baja salinidad, que pues producen los peces, comen su alimento y simplemente hacen sus necesidades y pues tienen sus desechos. Eso pasa a un filtro mecánico, el cual elimina todas las partículas físicas, pedazos de escama, algunas heces grandes, alguna piedrita, alguna arena, algún tronco, alguna hoja, cualquier cosa. Este filtro tiene un desagüe abajo, o como nosotros lo diseñemos, y hay que limpiarlo cada cierto tiempo. Después pasa a un filtro biológico, el cual es el más importante porque tenemos nuestras bacterias ahí. Y sin bacterias no hay sistema acuapónico, como si no hay levaduras, no hay pan. Entonces, aquí podemos ver estas estructuras que tienen una cierta rugosidad en su superficie, donde las bacterias crean sus especies de casas y convierten todos estos compuestos en nitritos para que nuestras plantas ya se puedan suplir. Y después de ahí, cuando ya hemos eliminado primero los materiales físicos, después pasa el biofiltro, el filtro biológico, en el cual eliminamos partículas no, hacemos todo el trabajo químico y todo el trabajo biológico, pues ya está apto para llegar a nuestras plantas en nuestro sistema acuapónico. Las plantas ya eliminan los nitratos y pues ya nos queda perfecta el agua para devolvérsela a nuestros peces. Queda totalmente filtrada y la simbiosis perfecta está. Esto tiene que estar jalado con una bomba y además tenemos que tener una oxigenación en algunas partes. Esto depende del tipo de... Entonces, necesitamos oxigenación a veces en el sistema acuícola, no a veces, siempre. Necesitamos oxigenación en el biofiltro algunas veces porque en algunas partes no necesitamos ni siquiera biofiltro. Y en el sistema hidropónico a veces también lo necesitamos. Ya les voy a explicar eso. Entonces ahora vamos con los tipos de sistemas acuapónicos. El primero es NFT, que es sistemas acuapónicos o de hidroponía en tubos PVC o tubos de metal, los cuales tienen unos orificios alrededor de los tubos con un tipo de distancia muy mínimo porque ya la planta no tiene que crear todo el lecho de raíces para encontrar los nutrientes y para encontrar el agua, sino que aquí se los damos perfectamente. Las raíces, de hecho, existen obviamente, pero no son tremendas raíces gigantes en la cual la planta ha esforzado toda su larga vida creando las raíces para poder nutrirse. En este necesitamos oxigenación o aireación, digámoslo, en el biofiltro, en el estanque de peces, en el sistema acuícola, y aquí en el sistema hidropónico no necesitamos aireación, porque el agua ya debería llegar suficientemente aireada para que las plantas cojan su oxígeno.
Además, una parte de las raíces, un tercio de las raíces deben ir por afuera deben estar a la intemperie en el tubo, claramente. Y además, si lo podemos ver, esto tiene una inclinación, porque esto nos evita que se creen algas y se tapone el cultivo. También se puede hacer con algún tipo de llave, el cual podamos graduar la cantidad de agua o el espacio donde va a salir el agua. El segundo es lecho de substrato. En este solo necesitamos oxigenación o aireación en un solo lado. Es en el estanque de peces, en el sistema acuícola. Y no necesitamos biofiltro porque estas piedrecitas, esto que ven aquí, se llama arcilla expandida o usan a veces otro tipo de sustrato que no tiene nutrientes. Eso es como una piedra liviana. Entonces, eso hace el mismo funcionamiento que las estructuras que les mostraba antes con una rugosidad. Aquí la oxigenación llega en el agua porque los peces necesitan su oxigenación y como el agua está tan oxigenada, pues alimenta en oxígeno y en amonio y en todo nuestras plantas. Es mejor hacer un filtro clarificador, el que elimina todos los materiales físicos, pero no es necesario. Entonces, ya queda en su decisión. Y como las piedrecitas o las arcillas expandidas tienen espacios de oxígeno y de aire alrededor de ellas, pues las plantas cogen su oxígeno y por eso es que no necesita la oxigenación. La tercera es la raíz flotante, es el tipo de raíz flotante, el cual tiene 3 estanques. Digo 3 porque es uno para los peces, para el sistema acuícola, otro para los 2 filtros y otro para el de las plantas, el cual necesitaría oxígeno en todos lados. En todos lados necesitaría oxígeno. Pero lo que pasa es que aquí también lo podemos modificar con algún tipo de crustáceo o pez, el cual no coma las raíces. Entonces podríamos tener solo un estanque y un filtro externo. Lo podríamos hacer en un lugar bien chiquito, las plantas arriba flotando, puede ser icopor o algún tipo de, no sé, algo biodegradable ecológico que flota y pues nuestros peces oxigenan, tiene oxigenación ahí, se filtra el agua y además pues tendríamos nuestras plantas arriba con las raíces bien porque necesitamos tener nuestros peces que no se coman la raíz. Esto son los 3 sistemas principales, pero nosotros podemos inventar uno o hasta usar otra técnica. De hecho, hay una que me encanta que es aeroponía, la cual se usa para pulverizar, digámoslo así, para nebulizar esta sustancia, este agua con todos los nutrientes y lo que hace es que las raíces se impregnen de eso y va escurriendo muy, muy lentamente. Y necesitaríamos oxigenación ahí. Eso para las papas y los rizomas es perfecto. Entonces, no sé si alguien cultiva papas, lo podría usar. Siguiente. Entonces, recordemos qué es la acuaponía en un breve resumen. ¿Para qué nos sirve la acuaponía? Cultivar peces ornamentales o para el consumo humano, de agua dulce o de agua con baja salinidad, a la vez de plantas o rizomas, como les decía, o hasta algunos frutos. ¿Listo? Algunos frutos, tomate, uvas, podríamos llegar a hacer cualquier cosa. Se pueden inventar hasta lo que sea. Todo con lo que ensayemos, nosotros podemos crear cualquier tipo de sistema, ensayo y error, y pues intentar hasta lograrlo. Nosotros lo podemos crear. Listo. Ahora sí vamos con las ventajas. Antes he visto que tienen varias preguntas. Las voy a revisar levemente para ver si les respondo en las siguientes diapositivas. Mari, ¿sabes dónde quedamos? Claro, Sí, ya ahí tienes tiempo. María ya... No, ya estoy viendo. Ok. Es que las voy a descartar porque aquí ya vienen las ventajas y algunos tipos de aclaraciones que a lo mejor ya están. Bueno, el biofiltro tiene su cuidado especial y es no tocarlo y tener su
aireación, su oxigenación, nada más. Como les digo, hay que hacer un ciclado, el cual lo veremos en la segunda charla. Y pues perfectamente no necesita ningún cuidado extra. Solo su oxígeno y tenerlo bien conectado, que no hayan fugas. ¿Las plantas en la acuaponía presentan alguna enfermedad? Ya les voy a dar esa respuesta. Isa, ya te respondo esa pregunta que está en las ventajas. Ok, Gaby, ahora al final en la aclaración te hago esa pregunta y la de Mari es igualita a otras. Bueno, entonces las ventajas. Las plantas crecen mucho mejor, mucho más fuertes, porque como les digo, no tienen que esforzarse en hacer el lecho de raíces para encontrar nutrientes y agua. Entonces crecen perfectamente porque les estamos poniendo todo lo que necesitan ahí. No tienen que hacer nada, recoger, hacer fotosíntesis casi. Nada más. Y una vez estabilizado, vamos a tener mucha más producción en un solo espacio. No gastamos tanta agua porque las plantas, como les digo, solo extraen lo que requieren, no extraen la cantidad de agua que nosotros tenemos que hacer en un sistema tradicional que es regar, regar, regar el cultivo para que la tierra se moje y las plantas, como les digo, pueda extraer un poquito de agua. Eso ya, o sea, qué gasto de agua tan innecesario, o sea, en realidad. Después, no necesitamos agregar tantos suplementos de nutrientes, no necesitamos soluciones nutritivas, tantos como necesitamos en la hidroponía y tantos como necesitamos en los cultivos de tierra si no los tratamos bien. Entonces necesitamos agregar cobre, borro, fierro, magnesio, zinc, nitrógeno, fósforo, un montón de vainas ahí para que nuestras plantas puedan crecer bien, o carísimos, unos fertilizantes carísimos que nos revivan la tierra, porque ya nada más, no sé si les ha pasado que alguna vez tengan una matera con una suculenta o con, no sé, una lechuga, un cilantro, algo, y vean que después de un tiempo la planta se empieza a poner fea, empieza a marchitarse, empiezan a no crecer como antes, la podamos y se cae, le echamos agua y ya nada, sino que se quema por debajo. Esto es simplemente porque se les acabó los nutrientes de la tierra y porque no hay más de dónde sacar. Tenemos que agregar fertilizantes, dejar secar la tierra, un montón de cosas que acá no nos va a pasar. Acá puede haber una deficiencia de calcio, de magnesio, un poco de sodio, que es muy difícil, y de oxígeno. Eso sí, de oxígeno le tenemos que poner oxígeno de alguna forma. Los peces, al igual que las plantas, crecen mucho mejor. Si lo tenemos bien, la salud del pez es perfecta, porque el ciclado lo que nos hace es que la filtración sea perfecta y no haya ningún tipo de químico, biológico o algún material físico que nos pueda matar a nuestros peces. De hecho, la tasa de mortalidad en un sistema aquapónico cuando hacemos la primera siembra es casi que nula, es del 6%. Eso quiere decir que si tenemos 100 peces, se nos pueden llegar a morir 6. Y pues si lo hacemos bien, podríamos evitar eso. Matamos dos palomas de un tiro, plantas y peces en un solo sistema. Lo mismo que les decía, producimos mucho menos en un espacio, en un solo espacio, mucho más por metro cuadrado. Podríamos llegar a producir hasta 3 veces que en un sistema tradicional en tierra, al igual que en la hidroponía, pero también tenemos peces, entonces mucha más producción. El control de plagas, ahí lo que me preguntaban, es mucho más sencillo. ¿Por qué? Porque las estructuras y al no estar en contacto directo con la tierra, que tiene bichos, esporas, esporas son semillitas como unas semillitas, digámoslo así, de hongos. No tienen tantas bacterias ni tantas cosas como lo hace la tierra. Entonces podemos
aquí la plaga no son las mariquitas, sino los pulgones, y las mariquitas nos están ayudando a combatirlas. Entonces también es una forma de encontrar animales o fauna nativa que nos ayude a combatir las plagas. Entonces, el control de plagas y de enfermedades, como me decían, es mucho más sencillo como comparándolo con un cultivo en tierra. ¿Listo? Entonces, las raíces pueden tener algún tipo de enfermedad, pero es muy difícil que le llegue si lo manipulamos bien, si no estamos molestando las raíces, porque molestarlas es igual que trasplantar una planta. Entonces puede ser peligroso porque se puede marchitar la planta, porque si estamos sacando del agua, pues no es bueno. Si estamos molestando a los peces les puede llegar alguna enfermedad, algún hongo, pero es mucho más sencillo tratarlo que en la tierra, porque la tierra nos toca sacar y botar más o menos. Y por esto de las plagas podemos llegar a una calidad orgánica mucho más sencillo, porque no necesitamos agregar pesticidas, nada de fumigantes, no necesitamos agregar fertilizantes más allá de caseros, ¿sí? No necesitamos agregar ningún nutriente químico, entonces puede ser un poco más orgánico. En realidad podemos llegar hasta una calidad kosher. ¿Qué es una calidad kosher? Que es una dieta que la hacen más la mayoría de los judíos, la cual le llaman a la comida de los dioses, porque no ha sido manipulada, no ha sido maltratada. O sea, es una comida impresionante, con unos cuidados impresionantes. Y se puede llegar a una calidad kosher si así lo queremos. De hecho, para nuestras casas, una calidad kosher solo manipuladas por nosotros sería perfecto. ¿Hasta ahora tienen alguna pregunta hasta aquí? ¿No? No sé si vas a responder, Eric. ¿Las plantas cultivadas en este tipo de sistemas son veganas? Que es la pregunta que tiene Gaby. Sí, 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 sí. Esa, Gaby, te la voy a responder de una vez. No sé si haya alguien aquí vegano que me pueda corregir, pero una muy buena pregunta que se las voy a responder según mi criterio. Eh, la ideología vegana lo que dice es no consumir ni usar productos animales, o sea, carnes de peces de animales, y tampoco consumir derivados de los animales, como miel, leche o, bueno, no sé, o huevos, claro. Lo que ellos consumen son bacterias, a menos de que estén en alguna otra dieta. Y lo que pasa aquí es que, según mi criterio, yo lo consideraría totalmente vegano, considerando que en los cultivos tradicionales lo que hacemos es agregar gallinaza, que son excrementos de peces, de gallinas, o estiércol, que es excremento de vacas, o además humus de lombriz, pues yo diría que esto está perfectamente considerado como vegano. Ya quedan sus criterios a los veganos hacer decir si sí lo consumirían o si no. Eh, ¿Qué otra va? De pronto, Eric, la pregunta de Isa, ¿las plantas se cultivan en el sistema de acuaponía se conservan mejor que con el sistema de hidroponía o no hay diferencia significativa? Ciudad de hidroponía. Claro, lo que nosotros estamos haciendo es, las plantas en los sistemas de hidroponía y de acuaponía crecen muy rápido, crecen mucho más rápido que en un cultivo tradicional. Se conservan casi que de manera igual. Pero considerando que en la hidroponía tenemos que agregar algunos químicos, lo cual no lo hace orgánico, pues no es muy bueno para la planta. Obviamente vamos a tener plantas de muy buena calidad, pero no orgánicas. Entonces ya queda en el criterio si quieren tener sus plantas orgánicas o quieren tener plantas muy buenas, igualitas a las de la hidropónica, o orgánicas. Y de hecho sale mucho más
económico hacerlo con acuaponía porque los químicos de hidroponía son mucho más caros y las ganancias con peces y plantas son mayores. Eric, aquí acaba de aparecer una pregunta que me parece interesantísima. ¿Hay alguna desventaja de la acuaponía? Sí, lo que les decía es la energía. La energía es una desventaja grande porque necesitamos tener nuestras bombas oxigenando y moviendo agua. Entonces, estos son 24 horas al día, los 30 días del mes, los 365 días del año. Entonces, es una desventaja el uso de energía, pero como les digo, hay muchas alternativas de paneles solares, de energía eólica, hidráulica. Podemos crear muchas alternativas. Súper. Eric, si quieres, continúa y después resolvemos las siguientes preguntas. Listo, perfecto. Bueno, mi parte favorita. Aclaración. Esto no es ir en contra de los cultivos en tierra porque son cultivos que llevan miles de años y nos han funcionado. Fueron los primeros cultivos cuando los humanos se volvieron sedentarios, entonces nosotros casi que por la producción de alimentos estamos ahora con nuestra casa, sentados y no tenemos que ir a cazar y a cultivar. Entonces, yo estoy de acuerdo con algunos tipos de cultivos en tierra. Digamos, algunos son los cultivos asociados, asociación de cultivos, los cuales nos ayudan a ir cambiando la tierra y con cada planta irle metiendo algún tipo de fertilizante, algún tipo de nutriente a nuestra tierra. Entonces nunca muere. Una profesora de mía decía que su abuela sembraba una pepita de maíz y 3 de frijol alrededor. Entonces, los frijoles le daban nutrientes al maíz, el frijol se enredaba del maíz, se ayudaban ellos dos y además le servía para después poder sembrar papa. Entonces ella la iba intercalando porque pues necesitaba nutrientes cada vez. Entonces, aquí van los cultivos nativos en tierra o acuapónicos con los cuales estoy de acuerdo. Casi que tengo banco de semillas de todos estos. Ya les explico. Entonces, el primero son estas mazorcas nativas, las cuales surgen del injerto no humano, del injerto natural por el viento cuando sembramos diferentes tipos de maíz en una sola hilera. Aquí vemos rojos, morados, blancos, azules, amarillos, naranja. Entonces ellos se siembran ahí y las flores con el viento se polinizan ellas solas y salen estas mazorcas súper lindas de todos los colores. Segundo, los frijoles nativos en el Cauca. Hay una reserva de 50 y pico especies de frijoles nativos en los cuales nosotros nos hemos enfocado en 3, que es el bola roja, el cargamanto y un par más. Y tenemos muchos más con muchos más nutrientes, al igual que las mazorcas, muchos más nutrientes eh, que crecen un poco menos, en menos cantidad, pero son impresionantemente efectivos y impresionantes, súper lindos. De ahora están creando acá en Bogotá restaurantes con papas nativas, cosas de colores naturales, porque en realidad son naturales, o sea, no le estamos agregando ningún colorante. De hecho, son primeros que las papas blancas, que la papa amarilla, que el maíz amarillo, que el maíz blanco y que los 3 frijoles rojos. La tercera son las abejas melíponas, las cuales hay 200 y pico especies de especies, 200 y pico especies en Colombia. O sea, hay más que las africanizadas y nosotros nos centramos en 2 especies africanizadas que no son nativas de Colombia, que destruyen el ecosistema, claro, nos ayudan a polinizar, pero nos matan las melíponas, pican, zumban, o sea, producen mucha más miel, nos da mucho más dinero, pero pues estas, una miel con más nutrientes, una miel con más
especificaciones mejores para la salud. De hecho, hay gotas para los ojos de miel de abeja, angelita, estos son angelitas. Y pues como les digo, hay 200 y pico especies. No zumban, no pican, no tienen aguijón. O sea, no tienen aguijón, por eso se llaman melíponas. Y sus meliponarios, que es el enjambre de abejas melíponas, es mucho más pequeño y produce mucha menos cantidad de miel, pero es mucho mejor que la africanizada que nos obsesionamos con ella. La cuarta es las papas nativas, que hay jurgos, millones de papas nativas de colores por dentro, de formas. Casi que cada vez que sembramos una nueva tanda de papas, nos sale una nueva. De hecho, a veces a uno le pasa, en mi colegio una vez sembramos papas y salió una morada. Era papa pastusa blanca y salió una morada, simplemente. Y miren todas las especies que hay, o sea, cada una es una diferente, que tienen diferentes formas, diferentes colores, algunas son blancas por dentro y otras son de otros colores por dentro, y ya les muestro en una foto que tengo de las papas de colores por dentro. Las fresas nativas silvestres son eh, el hit de hit, más dulces, con muchos más nutrientes, producen mucho menos, esa es la contraindicación, producen mucho, pero mucho menos, entonces pues no nos conviene porque no le estamos ganando nada. Pero yo tengo una especie de fresas nativas blancas que saben a piña, impresionante. Y nativas, no le quitamos nutrientes a la fauna nativa y impresionante. Después, aquí tenemos las papas nativas de colores por dentro, son como unas arracachas manchadas porque no son totalmente de color por dentro, pero hay moradas totales por dentro, eh, así rayaditas, rojas, negras, de todos los colores azules. Yo era impresionado porque habían unas papas gringas que eran moradas y yo quería conseguir eh, una, una papa morada para sembrar acá en Colombia y se me hacía impresionante que habían papas moradas y yo no lo podía creer. Y oh sorpresa, son nativas de Colombia. Hay más moradas acá que en cualquier otro lado. Entonces, impresionante. Es algo que no conocemos y es muy chévere saberlo. Todos estos cultivos los podemos hacer en nuestro sistema acuapónico. Las abejas melíponas las podemos usar en nuestro sistema acuapónico para la polinización. Podemos crear refugios para los polinizadores, para las mariquitas que nos ayudan contra plagas y no contribuir a las abejas africanizadas. Y por último, eh, mis favoritas son las granadillas de Quijo, que están en vía de extinción, que personalmente solo conozco en un departamento del mundo, que es el Cauca, donde las cultivan, y de hecho son dificilísimas de conseguir hasta allá, dificilísimas. Hay muchos grupos de Facebook que dicen la pasiflora más sabrosa, más rica del mundo está en vía de extinción y solo la cultivan en un departamento del mundo. Entonces, pues es empezar a incrementar en nuestra acuaponia eh, estos tipos de cultivo. Primero, ayudamos a la naturaleza porque estamos haciendo acuaponia, no estamos robando cultivos, nutrientes de la flora. Segundo, estamos contribuyendo a que unas plantas nativas no se extingan porque todas están en extinción, porque todas no las conocemos y no las hemos explotado, digámoslo así, no las hemos explotado y pues están casi que olvidadas. Y pues haciéndolo todo yo me sentiría totalmente contento ¿en qué? En armonía con el planeta, literalmente. Y listo. Hasta aquí va la primera charla. Ahora les voy a dar un espacio para las preguntas, pero antes que me hagan más preguntas, les voy a introducir la segunda charla, que también es totalmente gratuita. Yo no busco venderles nada, solo hacerlos conocer y pues
ya se las voy a presentar. Porfa, no me hagan tantas preguntas de la segunda charla, porque me voy a poner a responderlas, no porque no sepa, sino porque quiero tener un tema de qué hablar en la segunda charla y que no todas las preguntas ya se las haya, eh, ya les haya dado respuesta. Entonces, esta es la convocatoria. Ahora, al final, los que quieran, les voy a dar espacio para inscribirse. Y los temas que se van a hablar son cómo se empieza un sistema acopónico con el ciclado, todo lo que les digo, qué se necesita, qué es lo esencial, qué especies se adaptan a los sistemas acopónicos, lo que les decía de peces, de plantas, cómo tener éxito con un sistema acopónico, cómo hacer que las plantas crezcan bien, cómo estandarizar bien el pH, algunas aclaraciones químicas, las cuales son necesarias para nuestros sistemas acopónicos, además de un diseño, un modelo en diseño con presupuesto, el cual lo pueden usar en cualquier momento para crear su propio sistema acopónico. Y además les voy a dar una asesoría a 2 personas que se la ganen con la mejor idea de sistema acopónico. Yo los voy a asesorar y decirles, no, tienen que hacer esto, tienen que hacer esto. Entonces, estos son como la segunda charla para que, por favor, no me ataquen con preguntas de esta charla. Y si ya están muy, muy desesperados por saber, me escriben un correo o un WhatsApp para poderles responder esta pregunta. Esas preguntas de esta segunda charla. Ahora sí vamos a a las preguntas. Listo, querido. Nos quedamos en María Garrido te pregunta, ¿qué tipo de sistema recomiendas para alguien nuevo en el mundo de las plantas? El sistema más fácil para mantener en mi casa. A ver, ¿qué te recomiendo? Yo sé que te gustan las mascotas, yo sé que te gustan las plantas. Primero puedes empezar, contradicción un poco, puedes empezar a tener un cultivo en una matera pequeña con tierra, un par de plantas aromáticas para la cocina. No sé, albahaca, algún tipo de orégano o hierbabuena o menta nativa, depende de donde estés también. Además, si ya quieres dar un pasito extra, puedes comprar un sistema acuapónico o hacerlo tú misma. Obviamente es mucho más sencillo comprarlo, pero si lo quieres hacer perfecto con una pecera, un par de peces, obviamente tienes que ver todas las especificaciones de esos peces porque las carpas, esas que yo estuve mostrando, los goldfish, pues son peces, unas carpas doradas que necesitan un montón de agua y la gente los tiene en unas bolitas así, que se mueren en 3 días las carpitas pobres y no las sabemos cuidar. Yo te recomendaría empezar a ver cómo se te da y si te gusta, si le vas a dar un empeño, porque los sistemas acupónicos necesitan un poco más de atención que uno normal. Pero si ya te gusta y ya quieres hacer uno de estos, pues puedes hacer una pecerita con unos peces, no sé, guppies, muy pequeñitos, un filtrico de cascada y adaptarlo para tener 3 planticas aromáticas para la cocina. Si ya quieres tener toda tu producción de plantas para tu casa y de hecho peces, pues una cosa más grande puedes diseñarlo muy brevemente y ganarte la asesoría. ¿Qué nota? Mari Bravo pregunta, ¿dónde se consiguen las abejas? Las abejas melíponas en la naturaleza, en el bosque, lo que hacen muchos es coger algunos troncos huecos, un bambú, lo llenan se me fue, de propóleo, los cuales atraen a las abejas y los dejan en el bosque. Y después, cuando vuelven, ya están las abejitas ahí haciendo su casa. Es como una cacería muy, muy buena para la naturaleza porque los vamos a ayudar ahí a proteger. O además, hay unas especies, no hay unas especies, hay un señor que se me fue el nombre ahora, si quieren los que estén interesados en abejas, que tiene un montón de videos en YouTube y además te ayuda a conseguirlas. Yo estuve intentando conseguirlas en Bogotá, pero en Bogotá no las han logrado poner en meliponarios, entonces te toca conseguirlas en algún lado como Guambía, que tiene la misma altura de Bogotá o un poquito más alto, y traerlas acá, adaptarlas un poco acá.
pero las que han traído desgraciadamente se han enloquecido por el clima y por la altura, entonces se llegan a morir. Eric, hay una pregunta, Gabriela. ¿Cuál crees que sería el impacto de la acuaponía en las comunidades campesinas e indígenas? ¿Se podría hacer una producción en masa? De hecho, los indígenas, yo soy de Popayán, como les había dicho, yo he ido a pescar a Silvia y ellos producen truchas. Y a mí es algo que me duele decir porque ellos, que son los más cuidadores de la naturaleza, también siembran papas en el páramo y también hacen cosas que no son muy buenas. De hecho, cogen el agua del río, pasa por el laguito de las truchas y la devuelven sin filtrar ni nada. Se les hace mucho más fácil que cerrando ese lago y poniendo nuestro sistema acopónico tendría mucho mejor. Eso lo pueden hacer ellos y pueden tener una fuente de ingresos mucho más viable que su cultivo de truchas normal. Eso en en comunidades indígenas. Además de las comunidades campesinas, como les decía, este proyecto va encaminado a las comunidades aledañas a mi colegio, que es zona de páramo, para que puedan dejar de sembrar de esa forma que lo hacen antes y lograr sembrar con esto. Obviamente en cualquier lado del mundo lo pueden hacer y también estoy dispuesto a ayudarlos en cualquier parte del mundo. Pero principalmente iba con los campesinos de una fundación que se llama Casa de los Colores, no sé si Selene está por acá, no pudo asistir, creo, la directora, pero eso iba encaminado a eso. Entonces, el impacto puede ser grandísimo. Como les digo, ¿por qué no crear un mercado orgánico kosher con todas las comunidades indígenas y campesinos o hasta personas citadinas que quieran producir, hacer un cultivo orgánico, kosher, ecológico, porque las plantas, la gran mayoría que compramos en el supermercado no son ecológicas porque todo lo que les digo. Entonces, el impacto grandísimo. Las abejitas que llegan al colegio, ¿son abejitas melíponas? Pues a mí me pican a veces, Isa. Me han tenido en la enfermería varias veces. Oye, voy a invitar a Eric, voy a invitar a Maru Rivera porque el comentario que te hace me parece espectacular. Entonces, Maru, si quieres abrir tu micrófono Abre el y micrófono. contarle a Eric tu pregunta. Bueno, gracias, Eric. Muy chévere este preámbulo para las demás charlas. Pero mira, yo ahora terminé un proyecto con los niños de transición, pues en casa, ellos estaban en casa, y fue un proyecto virtual en los que construimos, entre comillas, pues una huerta casera. Ellos sembraron cilantro, zanahoria y tomate cherry, pero Ujú. pues bueno, el cilantro se dio más o menos, el tomate cherry definitivamente no, tuvimos muchos contratiempos, incluso con mi huerta. Y la zanahoria está creciendo, ellos la tienen, pero pues ahora que tú explicabas todo, me doy cuenta de que la tierra limita mucho como esa parte, ¿no? Porque, bueno, son niños de escasos recursos, pero la idea es enseñarles a cultivar algunos alimentos que puedan comer y nosotros también cultivar lo que comamos. Pero escuchándote veo que este tipo de cultivos tiene como mayor amplitud para cosechar más, para cosechar como de una manera más orgánica. Y bueno, mi pregunta va a qué verduras, qué legumbres podría yo trabajar estas vacaciones para guiarlos el próximo año y qué estructura podría usar, porque pues para sembrar en tierra usamos tarros reciclados de Coca-Cola, pero pues la Ujú. idea es avanzar y por eso me inscribí en la charla porque quiero que la escuela les motive a esa parte. Claro.
Bueno, el tema de las zanahorias es complicado porque las zanahorias necesitan una tierra que esté por capas. Primero necesitan una capa súper cargada de nutrientes, no súper cargadísima de nutrientes abajo, una menos cargada, una neutra sin nutrientes, casi una fibra de coco. Después, una arena podría ser para que la raíz, la zanahoria es una raíz, entonces ella la esforzamos para que crezca y crezca larga, no que crezca chiquitica porque no necesita nutrientes. Entonces, lo que yo te asesoraría es, acá en Bogotá le dicen pepino para guisar, pero a mí en Popayán se le dice, se me fue ahora el nombre, Alchucha, alguien alchucha. prende el... Alchucha, alchucha. La alchucha se da buenísima, las semillas son grandotas eh, y es súper fácil de cultivar. La alchucha, algún tipo de zapallo, alguna uyama, que son unas verduras mucho más grandes, entonces a los niños los puede motivar un poco más. Algunos frijoles de colores, si quieres te puedo compartir unas semillas de frijoles nativos de colores para que puedas darle a cada niño y puedas, pues, que crezcan unos frijoles que nunca han visto en su vida, o de pronto a lo mejor sí. Eso es lo que le recomendaría. Además, las botellas están perfectas, pero lo que te digo es que la tierra ahí se gasta. Entonces, si es tierra en la tierra, pues sería mucho mejor, obviamente, tratarla bien y hacer cultivos asociados, asociación de cultivos. Busca este término y te van a explicar cómo hacer para que la tierra se vaya intercambiando nutrientes y hacer que las plantas ayuden unas a sí mismas para poder tener un cultivo perfecto. No, pero ¿sabes qué? Sí me interesa más conocer sobre toda la estructura que hablabas ahora en PVC porque siento que para ellos fue muy difícil la tierra, pero el agua podría ser más fácil. Bueno, nuestro principal cultivo en hidroponía, en agua, son los frijolitos de algodón, ¿no? Entonces, podrían empezar ahí con ese cultivito de algodón. Y si ya los papás los dejarían tener algún tipo de pez, obviamente tú me estás diciendo que son de muy bajos recursos, entonces puede ser un poco difícil conseguirles una bombita de agua, algún filtro. Entonces yo diría que es mejor intentarlo principalmente en agua, y decirles, no sé, hay unas formas de extraer nutrientes de la cáscara de huevo con vinagre, eh, de la cáscara de plátano o hacer un té de plátano, un té de ortiga, y pues eso les puede dar nutrientes para medio hacer crecer la planta, pero ya para que produzca frutos puede ser un poco más difícil. Puedes conseguir alguna albahaca morada o alguna albahaca, un albacón de hoja grande que se te puede producir muy bien ahí. Bueno, gracias. Listo. Y si ya si quieres unas planticas con peces, pues conseguir unos peces que no necesiten mucho cuidado. De hecho, hay algunos que no necesitan oxigenación. Entonces le podemos crear algún sistema con movimientos físicos que intercambien el agua de un lado para otro. Bueno, otra pregunta tenemos. A mí, si alguien quiere bueno, primero les voy a mandar un link de una encuesta para que porfa los que puedan responderla, para poder ver sus expectativas y qué tal les pareció. Y además, si ya no tienen tiempo, pues nos pasamos 10 minutos, se pueden ir saliendo, pero a mí sí me gustaría responder las dudas que tengan las personas que se quieran quedar conmigo respondiendo y charlando un rato, pues sería lo mejor. Listo, vamos por la siguiente pregunta, ¿verdad, Mari? Que yo A ver, aquí va Saint Pulido. Va Laura Garrido. ¿Qué tipo de Ok, peces no necesitan oxigenación? no los tengo así nombres exactos, pero hay unos
que son, digamos, los que compran para niños. Algunos beta dicen que necesitan oxigenación y pueden vivir sin oxigenación. Obviamente es mucho mejor darles oxigenación, pero no es necesaria. Algunos guppies, muchos tipos de peces no necesitan oxigenación. Si tú vas a una tienda, a un pet shop de peces, pues dices, necesito unos que no necesiten oxigenación y te los pueden llegar a dar. De hecho, ellos mismos suben a coger la oxigenación de la superficie del agua, entonces puede ser perfecto. Eric, para abrir el documento les está pidiendo permiso. Oh, por Dios. Oh, por Dios. Bueno, ahorita les mando por correo la encuesta para que porfa me la respondan, si es posible antes del viernes. Y sí, ahorita se los mando, ¿listo? Gracias, Maru, por el comentario. Bueno, Eric, Eric, gracias a ti, me tengo que retirar, pero quedo pendiente de la segunda charla, bueno. Perfecto, yo hago la convocatoria y te comento. Bueno, Antes les gracias. podría pedir una foto con la cámara prendida. Eso, qué chévere. Ahí vi a Cristo. Aquí muy pendientes, Eric, te felicitamos. Gracias, gracias. Bueno, gracias Tomar a la todos, foto, hasta por favor. luego. Gracias, Maru. ¿Listo? Quedamos ya. Excelente, Eric. Muy chévere. Gracias. Gracias. Saludos acá de Poncho. Un tema totalmente nuevo para mí. Y lo dominas, te felicito. Gracias. Espero que les gustó. Mil gracias, Eric. Muy buena conferencia. Quedamos pendientes para la próxima. Gracias, señorita. Súper, Eric. Gracias. Tenés que enseñarle a Mauricio para las maticas de Bogotá. Se le está muriendo, sí. Falta de nutrientes en la tierra. Yo te he dicho que vengas varias veces a arreglármela. Eric, cosa para la foto, espérate que la voy a subir. Dale, Sonríe. me puse rojo ya. Eric, Listo, súper. Dígame. Muchísimas gracias. Me voy a comprar la pecera. Eric, Dale. mis felicitaciones. Dale. Gracias, gracias. ¿Por qué no? Si quieres me escribes por correo y yo te asesoro para todo. Dale, sí, te voy a molestar con todo eso. Ahí ya me enganché, ya te voy a molestar. Dale, gracias. Dale. Hola, papá. Papá está muy orgulloso. Ahí los tengo aislados allá arriba para que no hablen. Felicitaciones, estuvo excelente, Gracias. excelente, de verdad nos haces un aporte enorme, aprendimos mucho y también quedamos pendientes a la próxima porque sí tenemos algunas preguntas que creemos que vas a tocar De el la tema en la siguiente. próxima. Sí, muchísimas gracias, Eric, felicitaciones. A ustedes por asistir, gracias. Gracias, Eric. Como siempre, tú súper bien. Me perdí. Sí, díganme. Ay, gracias, Isa. No soy yo, Sus. Ah, hola, Angie, ¿cómo Sus, estás? gracias por todo, mi amor, mi admiración por ti, por tu conocimiento. La verdad lo haces simple de entender. Creo que no es tan simple, pero todos nos enganchamos y pienso que en algún momento lo haré. Te cuento que es súper interesante, mi admiración por ti, por tu conocimiento. Asistiré a la segunda. Bye. Gracias, chao. Un abrazote. Bye, bye. Espérense, un paréntesis muy pequeño. Los que no se inscribieron, que hay un par que les mandé el link por aparte, por favor me podrían dejar su correo en el chat para poderles enviar la encuesta. Porfa, gracias. Bueno, chao, Eric. Ya, mucho, muchas chao, gracias Isa, por tu gracias. charla excelente. Y gracias a todos. Gracias, Isa. Chao. Perfecto, gracias, Lala. ¿Listo? Eric, muchísimas gracias. Interesantísima la charla y aquí tienes un terreno muy bueno para que hagamos un stand. Gracias, Gladys.
Nosotros seguimos viendo. Quedamos a la espera de la próxima charla, Eric. Yo se las mando. Tranquilos que todos los que asistieron son los principales invitados. Eric, ¿me escuchas? Sí, te escucho. Mis felicitaciones. Muy buena la charla, Gracias. muy didáctica, aprendimos mucho. Y sigue para adelante, que vas a ser un gran científico en ese tema de defendemos la naturaleza, ¿verdad? Que mis Qué felicitaciones. bueno que les gustó y aprendieran. Gracias. Listo. Entonces, eso sería. Muchas gracias por asistir, los que quedan aquí. No sé si alguno tiene una pregunta extra o algo más que decir. Y si no, solo agradecerles, agradecerles un montón y Disculpa, enviarles la... tengo una pregunta. Dime. ¿Qué especies de pasifloras han cultivado con este sistema? Yo no conozco ningún tipo de sistema el cual cultive algún tipo de pasiflora, pero tú puedes crear tú puedes cultivar cualquier tipo de pasiflora en este sistema. Yo te decía que mi favorita es la granadilla de Quijo. Entonces, tú lo puedes crear fácilmente. No sé qué tipos de pasiflora te gustan cultivar. No sé, yo conozco la maracuyá, es una fruta súper linda, súper chévere. Y la granadilla de Quijo, que son mis favoritas. Además, algunas curúas nativas que tienen diferentes sabores, las puedes cultivar aquí. También con la razón de 1 kilo por 20 plantas y crear una malla alrededor digamos que sea NFT, alrededor de la estructura para que se puedan enredar ahí. Y ya solo es eso. Ah, vale, gracias, muy amable. A ti. ¿Listo? ¿Alguien más? ¿O ya nos podemos ir desconectando? Muchas gracias por su presencia. Y ahora les mando la convocatoria y además la encuesta. Gracias, Erika. Aprendí muchas cosas nuevas hoy. Gracias, Gaby, a ti. Eric, demasiado interesante. Me parece que dominas mucho el tema y me encantó mucho tu charla. Me encantó. Gracias, Mari. Gracias, gracias. Chao, Ana. Nos vemos. Chao, Eric. Muchas gracias. Chao, Mari. Gracias. Listo. Ya me están llegando los correos. Perfecto. Ahorita los copio. Lo primero que hago antes de desconectarme. Perfecto.